Bueno, ¿qué tal? Seguimos con otro pedacito de la primera clase de visión artificial. Vamos a llamarle esto clase 1.1 con algunas notas de cómo implementar algunas cuentitas en Python con NumPy. Bueno, vamos a ver el tema de la vectorización. Eh, Muchas de las cuentas que vamos a hacer vamos a querer que sean rápidas y vamos a hacerlas sobre arrays, o sea, matrices. No queremos implementar cada vez que queremos hacer una cuenta un bucle for para hacer una operación por cada uno de los elementos. Entonces vamos a aprovechar que NumPy tiene la propiedad de vectorizar las operaciones. Esto quiere decir que van a ser mucho más rápidos que bucle for porque están implementados de alguna manera mucho más eficiente en C. Bueno, un ejemplo muy simple es hacer una operación entre dos arrays que, en este caso la multiplicación, si uno no le dice nada a NumPy, va a agarrar estos dos arrays que tienen el mismo tamaño y va a hacer la operación elemento a elemento. Entonces, el primer elemento con el primer elemento, el segundo elemento así, y va a dar este caso 1, 4, 9, 16. Muy simple. También cuando uno tiene un escalar con un array y hace una operación, lo que va a hacer es aplicar la operación, el escalar, sobre cada uno de los elementos del array, como en este caso. Eso es bastante simple. Vamos a hablar un poco del indexado, que es algo que puede dar algunos dolores de cabeza. Si uno tiene en este caso un array que tiene tamaño 3, 3, ¿sí? O sea, 3 filas por 3 columnas, no es el array que vimos en la diapositiva anterior, sino ahora uno que tiene 3 filas y 3 columnas. Cuando uno escribe esta expresión, lo que uno obtiene es un array de tamaño 2 por 2, donde a las filas se las lee, o sea, las filas, empezando desde acá arriba, se las lee desde la primera hasta antes de la de índice 2, o sea, tenemos la 0, la 1 y la 2. Cuando se pone que el índice de stop es 2, quiere decir que se lee hasta el 1 inclusive. Entonces leemos de 0 a 1 inclusive, la 2 ya no la leemos, por eso nos quedamos con estas dos filas, la primera y la segunda. Y para las columnas vamos a leer desde la 1 hasta el final. Entonces tenemos la columna 0, 1 y 2. Vamos a leer desde la 1 hasta el final, o sea, hasta ahí. La ceroésima, la 0, no la vemos, por eso terminamos extrayendo del array esta porción que está acá en azul. O sea, obtenemos una matriz, un nuevo array que es de 2 por 2. Ahora, si hacemos los dos puntos así, o sea, sin indicar ni el inicio ni el final, va a tomar como que queremos leer de las filas toda su extensión, de la primera a la última, incluyendo todas, y después en las columnas, si escribimos nada, 2.2, quiere decir que vamos a leer desde la primera hasta la anterior a la de índice 2, o sea, vamos a empezar desde acá y vamos a leer hasta acá. La 2 ya no la leemos porque es la que está indicada acá, esta no se lee, y obtenemos un array que tiene tres filas y dos columnas. Bueno, el resto de los ejemplos se extienden a partir de ahí. Si uno no indica nada para el índice, para el segundo índice, fíjense que el objeto array tiene dos índices, el índice de las filas y después hay para las columnas otro índice. Bueno, si uno solo pone un solo índice, NumPy va a entender que este índice se aplica sobre las filas. O sea, en este caso, cuando uno pone un número 2, quiere decir que estamos leyendo solo la fila 2, 0, 1, 2, y nos quedamos solo con esta, las demás no. Ahora, cuando ponemos 2, dos puntos, quiere decir que estamos queriendo algo hacer con las columnas, ¿no? Bueno, pero el 2 puntos quiere decir solito, sin indicar ni inicio ni final, quiere decir que incluye todo, desde la primera a la última, todas. O sea que obtenemos como resultado lo mismo que en el caso anterior, que es leer todas las columnas, todo esto. Y bueno, y finalmente uno puede acá al índice de las filas poner dos puntos y nada, pero como después del 2 puntos no hay nada, quiere decir que va a empezar desde la fila de índice 2 hasta que se termine el array. Y como no hay otra fila más que la de índice 2, bueno, va a leer de nuevo esta fila y nada más. Último ejemplo.
Si indicamos que queremos la fila de índice 1, o sea la segunda, 0, 1, 2, significa que nos vamos a estar quedando con este pedazo del array. Y si ponemos 2.2 para las columnas, quiere decir que vamos a leer desde la primera, perdón, acá, desde la primera columna hasta antes de la columna de índice 2, o sea, esta ya no, y leemos 0, 1, y entonces obtenemos un array que tiene tamaño 2, tiene solo dos índices porque son solo dos elementos. Y bueno, en este último caso leemos las filas desde la 1 hasta la 2, pero fíjense que si uno quiere leer desde la 1, entonces empieza por incluir a la 1, pero quiere parar antes de la 2, quiere decir que la 2 no, bueno, es lo mismo que haberse quedado acá. Solo puedo incluir la fila de índice 1, es la única que cumple con la condición de ser mayor o igual que 1, pero menor estricto que 2. Entonces solo estamos leyendo una fila. Y después de las columnas hacemos lo mismo que recién, leemos todas las columnas hasta la columna anterior a la de índice 2, y eso nos devuelve un array que ahora tiene un tamaño distinto. ¿Sí? Ahora tenemos un índice, un shape, que dice, che, acá tenés un índice, tenés un solo índice posible que es para las filas. Es como que acá me devolvió, en el primer caso me devolvió esto como un vector de dos componentes, mientras que acá me devolvió como una matriz que tiene una sola fila pero dos columnas. Ojo con confundirse acá. Van a ser básicamente los mismos valores, vamos a obtener los mismos elementos, pero en una matriz que en el primer caso es más como un vector que de dos componentes, mientras que en este caso es una especie de matriz que solo tiene una fila, que es parecido pero no es lo mismo, hay que tener cuidado. Bueno, indexado booleano es cuando uno quiere aplicar una especie de máscara. Imagínense que tenemos un array donde le metimos como elementos del array no puntos flotantes, sino strings, Bob, Joe, Will, Joe, Joe. Y vamos a generar un array de datos que tiene 7 filas por 4 columnas. Fíjense que acá tenemos 7 elementos, ¿sí? Y acá vamos a tener un array con 7 filas. Básicamente la idea es que cada una de estas filas corresponde a cada uno de los nombres de este array. Entonces la primera es, estamos haciendo de cuenta que va a ser para Bob, la segunda es para Joe, esta es para Will, y así hasta la última, que es de nuevo para Joe. ¿Sí? O sea, es como 7 etiquetas, y vamos a ver cómo aplicarlas para seleccionar las filas que le corresponderían a esas etiquetas. Es como que cada uno de estos nombres tiene asociado 4 números, ¿sí? Por eso tiene un vector de 4 cosas acá. Vamos a fabricar una máscara haciendo comparaciones lógicas booleanas. Entonces acá tenemos una operación lógica de comparación que se aplica vectorizada. Vamos a ver que el array de nombres sea igual al string Bob, ¿sí? Que si nos fijamos, ¿qué parte cumple eso? Bueno, esta parte, estas van a dar true en la primera comparación. Acá van a dar true las que son igual a Bob. Y vamos a ver en la otra, acá tengo un OR, y acá tengo una comparación lógica de nuevo, las que sean igual a Will. ¿Cuáles dan igual a Will? Estas. True. Entonces, como hice un OR entre lo que da verdadero para Bob y lo que da verdadero para Will, básicamente voy a tener verdadero donde es Bob o Will y falso en todo lo demás. Entonces va a tener un falso acá, falso acá y falso acá. True, false, true, 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 false, false. ¿Sí? Entonces imprimimos esta máscara y nos da eso. True, false, true, 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 false, false. Perfecto. ¿Sí? Bien, ahora data, acuérdense que tiene tamaño. Data tiene tamaño 7,4. 7,4, este es el shape. ¿Sí? Nosotros vamos a querer seleccionar en el primer índice que corresponde a las 7 filas. Si hacemos data corchetes y ponemos acá un array de booleanos, de valores booleanos como esta máscara, ¿sí? Entonces vamos a obtener una especie de selección
de las filas que corresponden a true. Filas, perdón. Filas asociados a algo true. ¿Sí? Es fácil, es muy práctico esto para cuando uno quiere solo trabajar con partes de una matriz que cumplen cierta condición. Entonces, inventamos una máscara que exprese de manera booleana esa condición que nos interesa y después con esta manera de llamar al array podemos obtener una especie de filtrado y solo nos quedamos con los valores de data que cumplen esa condición que queríamos. Bien, vamos a algo un poquito más abstracto. Indexado fancy. Es algo que inventaron medio en NumPy para referirse a hacer una especie de slicing del array, pero un poco más sofisticado. Y pensemos en tener, por ejemplo, este array que tiene 7 filas y tiene cada una de las columnas el número de la fila. Perdón, al revés. Tiene cada fila llena con el número de esa misma fila. Entonces toda la primera fila es 000 porque es la fila 0 y bueno, y así hasta la última, la séptima fila tiene 777. Bien. Fíjense qué pasa si escribo array, doble corchete, o sea, corchete, corchete, ¿sí? Y le pongo 4306. Fíjense qué filas son seleccionadas. La fila de índice 4, la de 3, la de 0 y la de 6. ¿Sí? Si yo escribo array, acuérdense que... Epa. Bueno. Entonces, el punto es que yo puedo poner acá la lista de índices de la fila que quiero leer. Fíjense qué loco que es esto. O sea, ahora no tengo que poner solamente el rango, empezar acá, terminar acá. También puedo poner cuáles y pueden estar salteadas, pueden estar en cualquier orden. Fíjense que acá leo la fila 4, la 3, la 0 y la 6. O sea, si vamos de nuevo a la definición del array, estamos leyendo primero esta, después esta, segunda, después la 0 y después la 6, tercera, cuarta. O sea, estamos eligiendo leer las filas en no solo las que nosotros queremos, sino en el orden que queremos y pueden estar salteadas, puedes ir y volver. Y hay algo que no se está mostrando acá, pero también se pueden repetir. O sea, yo puedo poner array, corchete, corchete, 4, 3, 3, 6. O sea, puedo poner varias veces el mismo índice en esta lista de índices y acá se va a ver reflejada que se va a leer esa fila que yo elegí las veces que la pedí. Como acá, se puede repetir. No se muestra en este ejemplo, pero bueno, se puede repetir. Ahora, esta aclaración de acá abajo la voy a hacer mejor. Vamos a mostrar un ejemplo. ¿Sí? Venimos acá. Cargamos NumPy. Vamos a inventar un array. Vamos a imprimirlo para ver qué tiene. Vamos a hacer... ¿Cuánto es 7 por 4? 28. 7,4. Esto funciona, sí. Ahí está. Vamos a inventar un array que sea un poco más fácil de leer que de números random. Entonces tenemos arrays. Un array de 7 filas por 4 columnas que tiene estos elementos 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. Ahora vamos a probar esto del indexado fancy. Voy a hacer array, abro corchetes y voy a leer un pedazo, ¿no?, de la 2 a la 4. Si aprieto F9, fíjense lo que pasa acá en la consola, me leyó las filas de la de índice 2 hasta antes de la cuarta, o sea, estas dos de acá, lo cual es esperable. Pero, ¿qué pasa si yo quiero leer algunas de manera más arbitraria? Quiero leer, por ejemplo, la fila 2, la 3,
la 0, la 3 de nuevo, la 3 de nuevo, la 2, la 6 y la 5. ¿Sí? Voy a apretar F9 y fíjense lo que aparece acá. Aparecen seleccionadas las filas del array que se corresponden con estos índices y aparecen repetidas todas las veces que sean necesarias. Fíjense la 3, que la puse acá y la puse todo acá, aparece en segundo lugar acá y después en cuarto y quinto lugar, que es exactamente donde yo las pedí. Ahora, ¿qué pasa si uno quiere seleccionar, hacer este indexado fancy, pero para filas y columnas? Bueno, hay algo que, a ver, imagínense que uno quiere hacer, además de esto, quiere seleccionar yo qué sé, la tercera columna y la primera. Para eso uno tiene que hacer esto, tiene que hacer como si fuera este array, ¿sí? Como si uno ya lo obtuviera como salida de todo este indexado, y después sobre eso hacer un indexado nuevo. Por eso abro unos corchetes nuevos después de todo eso y pongo 2 puntos, coma, y acá voy a poner, en lo que quedó seleccionado de verde, voy a poner el nuevo indexado fancy, pero ahora solo para las columnas. Fíjense que tuve que poner el 2 puntos para las filas. ¿Ok? Bien, vamos a hacer el indexado que dije para las columnas. Yo dije que quería primero esta, la que está en tercer lugar, y después la primera. O sea, tengo que poner 2, 0. Voy a hacer F9 y ahí está. Ahí quedaron seleccionadas entonces solo las columnas que yo quise y además en el orden en las que la pedí. Bien, algo interesante que uno puede hacer con esto es, voy a imprimir de nuevo el array, seleccionar elementos de manera arbitraria en cualquier lugar. Por ejemplo, yo puedo hacer array y acá dentro de los corchetes, fíjense que tengo que poner separado con coma algo que tenga que ver acá con las filas y después acá con las columnas. Voy a poner en las filas, voy a leer los elementos, algunos elementos que los voy a seleccionar. Voy a seleccionar los que están en la fila 3, 5, 3. Pero de esas filas no voy a leer cualquiera, sino que voy a leer solo los elementos. Para el primer caso, los que están en la columna, en la cuarta. Después, para esta fila, la de índice quinto, le voy a seleccionar el elemento que está en segundo lugar. Y después, de nuevo, vuelvo a leer la fila de índice 3, pero voy a leer otro de los elementos, otra columna, digamos que sea la 0, o sea la primera. Vamos con cuidado, a ver si se entiende qué es lo que va a pasar. Voy a apretar F9, así corro esta línea y miren lo que obtuve. 15, 21, 12. ¿Dónde están el 15, el 21, 12? 15 está acá. El 21 está... ¿Dónde está el 21? Acá. Y el 12 está acá. ¿Y yo qué hice? Yo le dije, yo al array le leí los índices con esta notación fancy, donde le pedí primero el elemento que está en la posición 3, 3. ¿Sí? O sea, el primer índice para las filas con el primer índice para las columnas me dan este elemento, el que tiene valor 15. Y eso es lo que me devuelve en primer lugar. Después, el 5, sí, como índice para las filas, con el 1 como índice para las columnas, ¿qué me da? Tengo que venir acá. Fila, ¿qué dije de fila? La que tiene índice 5, ¿esa cuál es? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esta fila es la de índice 5. ¿Sí? Eso representa este 5 que está acá. Pero ese 5 está asociado con este 1. ¿Sí? Porque vienen en el orden en el que yo a array le estoy leyendo los índices. Primero tengo que dar cosas para las filas y después cosas para las columnas. Y el 3 vino con el 3, ahora el 5 está con el 1. Entonces, dije que esta es la fila asociado a este número 5, pero tiene que ver con la columna que seleccioné acá. ¿Y cuál seleccioné? La de índice 1. ¿Y cuál es? Bueno, esta. ¿Sí? Me quedé con el elemento que dice 21 y efectivamente lo tengo acá.
Veamos el último caso. ¿Sí? El último índice que queda es el 3 de nuevo, porque elegí repetirlo, no importa, puedo elegir otro, pero bueno, acá puse 3, quiere decir que estoy leyendo la fila de índice 3. ¿Esa cuál es? 0, 1, 2, 3, esta. Y esta fila de índice 3 está asociado al índice de columna 0, porque yo le pedí acá que me devuelva el 0. Entonces, ¿cuál es? Y bueno, el primero, que es el 12. Y acá lo tengo. Entonces, esta manera fancy de llamar a los elementos es bastante práctica. Incluso puedo hacer cosas como pisarlos y decirle, poneme acá un -1. Le digo, léeme estos índices de elementos, pero no solo me los imprimas. Asignales algo. Enter. No pasó nada, pero lo hizo. Vamos a leer el array de nuevo entero. Y fíjense cómo le mandó un -1 en esos índices que yo le pedí. Bueno, así que eso es indexado fancy. Bueno, acá otro ejemplo. Imagínense que tenemos este otro array. Este otro array que es simplemente un vector largo, ¿no? 1, 2, 4, etcétera. Tiene no sé cuántos elementos tiene. Pero la cuestión es que este array que tiene este contenido, yo lo voy a leer de una manera especial y para eso voy a inventar un array de índices, que es un array que tiene números enteros, ¿sí? Fíjense que es esto, este es el array de índices, es una matriz, epa, me estoy complicando la vida, pero fíjense lo que se puede hacer. Yo voy a meter en esta matriz cosas que después van a ser usadas como índices de un vector. Entonces en esta matriz le meto los elementos del vector que quiero. Fíjense que array tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 elementos. Esto tiene shape 17. Todo este array tiene 17 elementos. Entonces yo puedo, de este array, leer, dentro de los corchetes puedo poner números enteros que vayan del 0 al 16 inclusive, porque eso es todo lo que este array me puede devolver, del 0 al 16. Ahora, la manera en que yo voy a leer cosas de este array está armada con una cierta estructura. Entonces yo le doy estructura de matriz a los índices que quiero leer y fíjense cómo me los devuelve. Le pedí primero que me devuelva el 0, el 1 y el 2 de todos los 17 que tiene y eso hizo 1, 2 y 4, que son los elementos de índices 0, 1 y 2, ¿sí? 1, 2 y 4 y acá están. Y después le pedí dame el 12, repetido 3 veces, 12, 12, 12 y acá lo tengo, 496, 496, 4096. Y finalmente acá le dije dame el quinceavo, dame el 4 y dame el 13. Y acá están. Este es el 2, 3, 4. El número 16 es el elemento que está en índice 4 del array y acá lo tengo, ¿sí? Porque lo pedí acá. Y después este 32.768 está en el quinceavo lugar, que es este 32.768, entonces apareció acá. Y bueno, lo mismo con el treceavo, que es el 8.192. Acá está. Este es el 13. Este es el 14, 15, 16. Entonces, una manera súper hardcore de usar el indexado fancy es esto. Yo tengo un array cuyos índices puedo leer usando otro array y me va a devolver entonces a la salida algo con la estructura del array de índices. Bien, broadcasting. Esto describe, cambiando de tema, me describe cómo cuando yo quiero hacer operaciones entre arrays de distinto tamaño, me va a reacomodar los tamaños para que esa operación se pueda hacer. Ya dimos el ejemplo de un array con un escalar. Ese es como el ejemplo trivial. Bueno, que está acá, un array de 5 elementos por un escalar, que es el número 4, y bueno, acá hizo la cuenta. Acá decimos que el escalar de valor 4 ha sido broadcasteado
a todos los demás elementos, ¿sí? En la operación multiplicación. La regla para el broadcasting es que uno tiene que mirar de los arrays el último número del shape. Acá tengo, entonces, la operación de... Opa. Control Z, salvame, ¿no? Bueno. Perdón. Bueno, tengo la operación de suma y vamos a hacer la operación de suma entre dos arrays de tamaños distintos, ¿sí? Esta es la operación y tengo el shape del primer array es 4, 3. Acá está el shape. Y el shape del segundo array es 3. O sea, solo un vector de 3 elementos. Pero puedo hacer la suma igual. Y la regla es que va a comparar desde... va a empezar a leer el shape desde el último volviendo para atrás. Entonces, en este caso se puede porque tiene un 3 y este tiene un 3. O sea, tienen la misma cantidad de elementos leyendo desde el último shape, desde el último índice de shape. Y si coinciden, entonces puede hacer lo que se llama el broadcasting y agarra lo que vendría a ser el array más chico y lo repite de manera imaginaria para hacer la cuenta con todas las partes del array más grande. Entonces el resultado final es este. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer una cuenta parecida pero operando con el 4? O sea, quiero a cada una de las filas de este array le quiero hacer algo con un número distinto, porque acá agarró a todas las filas y le hizo lo mismo. A la primera fila de ceros, le sumó 1, 2 y 3. A la segunda fila, que era una fila de 1, le sumó 1, 2 y 3. A la tercera, que era una fila de 2, también le sumó lo mismo, 1, 2 y 3. Ahora imagínense que yo quiero sumarle algo distinto a cada una de las filas. Bueno, hago esto. Ahora tengo un array de shape 4, 3, que es el mismo, pero ahora lo voy a operar con un array de shape 4, 1. Entonces eso quiere decir que NumPy va a empezar a mirar primero, como siempre, los números de shape, pero desde el final. Entonces, ¿qué tenemos acá al final? Primero tenemos un 3 y un 1. ¿Son iguales un 3 y un 1? No, no son iguales. Pero el 1 es como, se comporta un poco como el escalar. Entonces, un 1 con algo que tiene shape no 1 está bien. Se puede broadcastear y después compara el 4 con el 4 y eso está bien. Entonces ahora el broadcasting se da en el otro sentido, ¿sí? Se extiende sobre este índice, no sobre el, entre comillas, el faltante. Acá es como si yo hubiera tenido, en vez de 3, podría haber tenido, pongo O, 1,3. Hubiera dado lo mismo, ¿sí? Hubiera sido lo mismo tener solo 3 o 1,3. Hubiera dado la misma cuenta porque el 1 con el 4 acá está bien compararlos, dan bien. Y el 3 con el 3, perdón, el 3 con, disculpen, con este otro 3 está bien también, ¿sí? Mientras que si yo quería agarrar y hacerle algo a cada una de las filas de acá distintas, al sumarle un elemento distinto, tenía que poner un 1 acá para que ocupe el lugar del 3, ¿sí? Para que se compare con este 3. Bueno, eso es todo. Vamos a probar, voy a terminar este ejemplo, esta clasecita de ejemplos haciendo algo muy simple, que es levantar una imagen, para que probemos a ver cómo hacer algunas cositas con la imagen. Acá, fíjense que yo ya importé NumPy y Matplotlib. PLT, ¿sí? Va a tener dentro las funciones de Matplotlib y una de las cosas que puedo hacer es leer imágenes. Entonces puedo hacer plt.imread y acá adentro le tengo que dar el nombre de la imagen. Yo me fijé que acá ya tengo que tener una que se llame hamster. Clase, a ver, hamster.jpg, ahí está. Hamster.jpg, ¿sí? Y después le pongo plt.imshow y, perdón,
Primero que estoy escribiendo esto mal, imread, y esto lo tengo que asignar a algo. La función imread es una función que lee información del disco duro y me la guarda en una variable, me la va a escupir por el standard output, y yo con el signo igual puedo asignar ese output a una variable. En este caso a la variable le pongo img o le puedo poner hamster. Entonces vamos a hacer primero, voy a apretar F9, F9, ahí está, fíjense lo que pasó en la consola, me ejecutó esta línea. Si yo digo, a ver, ¿qué hay en la variable hamster, enter? Me escupió todos estos números. ¿Qué es hamster? La variable esta es un array de NumPy. Y fíjense lo que hay adentro, números. Son números del 0 al 255. Hamster.shape. Epa. Parece que la imagen hamster tiene 401 filas, 516 columnas y 3 canales de color. Vamos a hacer un imshow para ver qué hay acá. Hamster. Aprieto F9 y me hace el imshow, va a aparecer acá. Ahí está la imagen. Qué lindo. Fíjense, miren lo que pasa en esta esquina. Les estoy mostrando acá con el cursor lo que pasa en esta esquina de la ventanita. Pero ahora cuando me lleve el cursor, fíjense que van a aparecer unos números y presten atención a qué son. ¿Sí? A medida que yo paso el cursor por encima de la imagen, aparecen primero valores de X, valores de Y, y después aparecen 3 numeritos entre corchetes. Fíjense lo que da X, Y ahora. Y dan números chicos, 2, 2. X vale 2, algo, Y vale 2, algo. Y si yo muevo el cursor para abajo, fíjense quién crece, el valor de Y. El valor de X se queda más o menos igual. Y ahora, voy de nuevo acá. Ahora voy a desplazarme hacia la derecha con el cursor. Lo voy moviendo y fíjense lo que pasa con X, Y. X crece, pero el valor de Y se queda casi igual. Y finalmente, si me vengo acá a la esquina de abajo, X e Y son bastante grandes los dos. Son 484 y 390. Eso quiere decir que el eje vertical de la imagen, el que está acá indicado de 0, 50, 100 hasta 400, ¿sí? es la coordenada Y, ¿sí? en el espacio. Y crece desde 0 en sentido positivo hacia abajo crece. Mientras que la coordenada X empieza a tener el 0 acá arriba, en la parte de la imagen que es la esquinita de arriba a la izquierda, y crece en sentido positivo hacia la derecha. Fíjense cómo va 300, 400, 500. Y la cantidad de filas es, las filas de píxeles están denotadas por los índices de estos que van creciendo hacia abajo, y los índices de las columnas son la coordenada X. Entonces básicamente X, Y son las coordenadas espaciales de la imagen. Y ahora vamos a los 3 numeritos. Fíjense que acá aparecen 3 numeritos entre corchetes. 90, a ver, lo voy a poner por acá. 253, 232, 141. Esos 3 números representan los valores de rojo, verde, azul. Si yo los muevo a, por ejemplo, algo que es bastante oscuro, 21, 13, 10, bajaron. ¿Sí? Ahora son valores mucho más chiquitos, están 20, 13, 10, mientras que si lo llevo a algo más blanco de la imagen, por acá, aumentan, 250, 213, 157. Entonces esa es la información de color, esos 3 numeritos que están ahí. Imagínense que yo quiero agarrar la imagen y hacerle alguna operación. Vamos a hacer hamster más np.array. Primero le puedo sumar un número, le puedo sumar 20. Y ahí está el resultado. Ahora le puedo sumar un array de cosas, ¿no? Puedo hacer 20,50,0, no sé. Y ahí está el... Epa, no le gustó. Porque puse una coma de más. Ahí está. ¿Sí? ¿Y qué tamaño tiene este resultado? A ver. Lo que nos dio esa suma
tiene tamaño 401, 516, 3. ¿Por qué? Porque al array hamster le sumé un array que tiene tamaño 3. ¿Sí? Este array que le estoy sumando tiene tamaño 3, que va bien con este tamaño del array hamster. Entonces hace un broadcasting, la operación de suma se broadcastea sobre las otras dos dimensiones y da todo bien. Puedo usar esto para hacer, por ejemplo, vamos a hacer algo raro, vamos a hacer la operación división, pero vamos a dividir a los arrays de color distinto. Vamos a dividir el primer canal de color en nada, vamos a poner divididos 1, el segundo lo vamos a dividir en 5, en 2 mejor, y al último lo vamos a dividir en 0.7. ¿Qué pasa con eso? Opa, ¿por qué no le gustó? No le gusta. Claro, para Matplotlib, ¿sí? Cuando hace el imshow, va a suponer que las imágenes que tienen canales RGB, las intensidades de RGB están en el rango 0,1 cuando son puntos flotantes, o de 0 a 255 para enteros. Y yo al hacer esta cuenta, apretar F9 para ver qué onda, esta cuenta me devuelve puntos flotantes, como pueden ver acá. Entonces Matplotlib me dice, pará, me estás confundiendo, no entiendo qué me estás dando. Entonces vamos a hacer así. A hamster lo divido en 255 para que el array, que tiene valores de enteros de 0 a 255 inclusive, ahora va a tener valores de 0 a 1 después de esta división por 255. Y a eso ahora lo divido por estos números arbitrarios. Bueno, y ahí tenemos. No sé, se distorsionaron los valores de color, básicamente, eso es lo que pasó. No importa, un ejemplo de cómo uno puede agarrar una imagen y hacerle algunas operaciones que en este caso no tienen ningún sentido, pero saber que se puede hacer. Otra cosa que puedo hacer es leer píxeles específicos de la imagen. Por ejemplo, el primer píxel de la imagen tiene valores de RGB 195, 156, 155. Vamos a ver si eso se condice con lo que vemos acá. Entonces, el primer píxel tiene, a ver, vamos a hacer zoom. Este es el primer píxel. Y yo veo acá abajo, ¿sí? Donde estoy mostrando el cursor ahora, pero me lo llevo. Fíjense de nuevo, esos números son 195, 156, 55, que son exactamente los valores que me devolvió la consola ahí a la derecha. Vamos a mirar los ojos del bicho, en qué coordenadas están. Por ejemplo, estoy poniendo el cursor acá y miro acá abajo el X y el Y. ¿Y qué me dice? Estoy en 164, 128. A ver. Ay, ¿qué dije? Ya me olvidé. 164, 128. Entonces, en las coordenadas de filas tengo que poner 128 y en las coordenadas de las columnas 164. Y eso me devuelve 23, 14, 17. Vamos de nuevo acá. Le hago un zoom para que sea un poco más fácil mover el cursor.